He aquí algunas cosas que me han librado de mucha agonía y mucha angustia y muchas noches que pasé sin dormir, alándome el pelo y pensando. Me di por vencido cuando empecé a entender la regla del 80-20. Déjeme darle algunos buenos secretos sobre la regla 80-20. Como líder, como administrador, pudiendo tener influencia sobre otras personas en este grupo de 80-20, he aquí algunos secretos. Aprenda a pasar el 80% de su tiempo como líder con el 20%. Para eficacia y productividad máxima, esta es parte de la clave. ¿Cómo va a ser 80-20? En ese caso hay muchos ejemplos para probar que es 80-20. No exactamente, pero bastante cerca. Pregunta al ministro de la iglesia, ¿quién paga las cuentas aquí? Y todos dicen probablemente el 20% de las personas pagan el 80% de los gastos. Bueno, a eso se le llama cosas de la vida, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Pues aprender a trabajar con eso y no tratar de resolverlo. Es como tratar de resolver las estaciones del año. Usted no resuelve las estaciones, aprenden a trabajar con las estaciones. Todas han sido preestablecidas. Algunas de estas cosas históricamente han sido todas preestablecidas. La clave es aprender a trabajar con las cosas como son. Así que parte de la clave del liderazgo es aprender a pasarse el 80% del tiempo con el 20%, porque esos son los que hacen el 80%. Llamaríamos a eso un buen sentido del liderazgo. Y usted dirá ahora, bueno, ¿cómo se hace? Déjeme darle parte de la respuesta cómo hacerlo. Aquí está. Pase tiempo individual con el 20% y tiempo de grupo con el 80%. Esto es parte de la respuesta a las técnicas de liderazgo. Sin embargo, adivinen quién quiere su tiempo individual. El grupo equivocado. Pero así es la vida, correcto. Aceptando este reto, pues ahora tiene que ser lo que llamamos listo. Y tiene que ser otra palabra clave, diplomático. La diplomacia y la estrategia son dos palabras claves que el liderazgo debe entender, diplomacia y estrategia. Y aquí parte de la diplomacia. María viene y dice, tengo una pregunta. Usted dice, María, traiga su pregunta el sábado por la mañana. Me voy a reunir con todos y la hablaremos entonces. Ella dice, ok. Ahora bien, puede que no sea tan fácil, pero si empieza a tratar de poner esto en perspectiva ahora, grupos puede manejar el 80% en grupos y puede hablar con el 20% individualmente. Así que el polo se encuentra en la dirección opuesta y siempre lo está. La gravedad es el polo descendente. La vida es la lucha en dirección opuesta a la gravedad. Es su polo descendente. La vida es moverse en dirección contraria a la del negativo normal. Ahora bien, alguien dice, bueno, pues simplemente despido el 80%. Solo hacen el 20% del trabajo. Bueno, yo no perdería el tiempo con eso porque después que despide el 80%, en breve tiempo, de los que quedan el 20% de ellos estará haciendo el 80% del trabajo. Y el 80% hará el 20%, ¿correcto? Esto no es algo que se despide. Tiene que aprender a trabajar con esto. La regla de 80-20, regla muy importante. Ahora le voy a dar otros secretos para que entiendan las proporciones y los números, las categorías de este reto del liderazgo. Al próximo tema se le llama la ley de los promedios. La ley de los promedios. Es tan importante entender la ley de los promedios. La ley de los promedios en el sentido personal es muy sencilla. Dice lo siguiente: si repite algo las suficientes veces obtendrá una proporción de resultados. Es importante para los líderes entender las proporciones. Si está trabajando con personas, tiene que tener algunos gráficos. Necesita saber las proporciones. Necesita poder evaluar su propia actuación de otros, proporciones. ¿Qué queremos decir con proporciones? Bueno, digamos que trabaja en ventas, empieza en una compañía, empieza a representar los productos o el servicio y ya está empezando. Habla con 10 personas, 9 dicen, no estoy interesado. Una dice, sí, quiero algo. A eso le llamamos la proporción inicial. Ahora, 1 de 10. Todo depende de lo que se trata para determinar si es una buena proporción o una mala proporción. Usted dice, bueno, esa proporción no es muy buena. Eso depende, ¿ok? Pero es una proporción inicial. Y al principio, no se preocupe de los números. Al principio simplemente empiece la actividad. A eso le llamamos simplemente 1 de 10. Y esto es lo emocionante de las proporciones. Una vez que una proporción comienza, tiende a continuar. Nuestro próximo tema para el estudio de las técnicas de liderazgo es un relato sencillo. Viene de la Biblia. Ahora bien, como soy novato, va a tener que aceptar mi manera de decirlo, pero mis padres se cercioraron de que yo, ya para la edad de 19 años, fuera un buen estudiante, pero todavía soy novato. Pero hay una historia singular en la Biblia, se llama la parábola del sembrador. El sembrador, en la época antigua, era la persona que sembraba los cultivos. Muy sencillo, preparaban la tierra, el sembrador, con su saco de semillas, caminaba por el campo sembrando las semillas. Así era como empezaban los cultivos.
Es una historia muy fascinante. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir sobre nuestro tema conocido como la ley de los promedios. Hay algunos puntos importantes que captará enseguida cuando lea la historia. Aquí está la primera. El sembrador era un hombre sabio. Una gran ventaja, ¿verdad? No mandaban a un bobo a sembrar. Número 2. Era muy ambicioso. Y cuando termine de escuchar la historia, habrá llegado a la conclusión que era ambicioso. Cualidad admirable, la ambición. Ahora bien, tiene que estar controlada. Un escritor dijo, he aprendido a ser ambicioso y conforme a la vez. Esa es una condición singular. Ambiciosos y conformes a la vez. Pero esta historia dice que el sembrador era muy ambicioso. No hay nada malo con ser ambicioso siempre que se trabaje con la fórmula correcta. La Biblia probablemente da la mejor fórmula para la riqueza y el poder. Dice, sean fieles a las pequeñas cantidades y los haremos soberanos sobre mucho. Buena filosofía. Que nos enseña, número 1, creo que está bien querer ser soberano. No tiene nada de malo. Pero así es como se hacen soberanos, con una buena administración cuando las cantidades son pequeñas. El tipo dice, si yo tuviera una fortuna tendría mucho cuidado con ella, pero solo recibo un sueldo, así que no sé a dónde va a parar. Yo digo, no. Cuando verdaderamente comprobamos su fidelidad es cuando las cantidades son pequeñas. Le dije al señor Shaw cuando lo conocí a la edad de 25 años, le dije, usted sabe, si yo tuviera más dinero tendría un plan mejor. Él dijo, señor Ron, yo le sugeriría que si usted tuviera un plan mejor tendría más dinero. No es la cantidad la que cuenta, lo que cuenta es la filosofía que ejecuta su plan. Si un niño tiene $1, ¿qué debe hacer con él? Es muy importante. Lo que haga con el dólar es lo que va a determinar el resto de su vida. Usted dice, pero no es más que un niño, no es más que $1. Le llamamos a eso errores masivos de criterio. No es más que un niño, no es más que $1. ¿Qué error más colosal en el análisis? Si se le permite al niño gastar el $1 completo y no se da cuenta del significado que tiene eso, le llamamos a eso el daño más grande a un niño. No explicarle la jornada y el camino que escoge cuando se gasta el $1 completo. Por tanto, si el niño quiere gastarse el $1 completo, usted dice, no puedes gastar el $1 completo. El niño dice, ¿por qué no? Diga, déjame explicarte el por qué. Y se lo lleva al otro extremo de la ciudad y le dice, ¿te gustaría vivir aquí? Aquí es donde viven los que gastan todo lo que ganan. Aquí es donde viven. No hay nada mejor que lo visual para explicarlo a los muchachos. Enséñales las circunstancias trágicas, si se gasta todo lo que gana, si gasta todo lo que tiene, y el muchacho regresará a la casa con los ojos bien abiertos. Diga, ¿te gustaría vivir aquí? ¿Te gustaría vivir así? El niño dice, no quisiera vivir así. Entonces, no puedes gastarte el $1 completo. Ok, de regreso a mi cuento. El sembrador era brillante y era también ambicioso. Número 3, se fue a trabajar. Se necesita la actividad para proveer la labor que da nueva vida. Las ideas sin el trabajo nacen muertas. Nunca se hacen tangibles. Nunca se hacen genuinas. Usted tiene que pasar por la actividad, por el trabajo, para que cuando lea la historia se dé cuenta de que este era un sembrador trabajador.